Entonces, hoy día vamos a terminar con este ejercicio para transferencia de calor mediante paredes. Acá ya tenemos un ejercicio un poco más complejo en cuanto al gráfico. Vean que se tiene un conjunto de 5 paredes. Entre ellas podríamos destacar la pared A con su constante de transferencia de calor, con su conductividad, tanto en la parte superior y en la parte inferior. Tenemos 2 paredes que están también compuestas y la configuración va cambiando. Vean en el lado izquierdo y en el lado derecho. También otras dan acá, la pared C y la pared D. ¿Está bien? Por lo cual yo tendría un conjunto de estas 6 paredes y cada una tiene sus diferentes características. Entre ellas podemos destacar que la pared A es un revoque, la pared B es un corcho, la pared C es un ladrillo, la pared D es un ladrillo macizo. ¿Estamos de acuerdo? Independientemente del nombre de las paredes, ustedes vean que los materiales hacen mucho en cuanto a la constante o a la conductividad de calor que tiene cada material. ¿Está bien? Ya tal vez en otros ejercicios o en materias avanzadas de sus diferentes áreas, vean directamente los materiales y ya no los subcategorizan como pared A, pared B, pared C, etcétera. ¿Está bien? Entonces ustedes tienen que ver todas las características que tiene dicho material. Entonces acá, ¿cómo podríamos interpretar este gráfico? Veamos primero lo que nos pide calcular. Me dice que tengo un conjunto de paredes compuestas, eso es cierto, y voy a asumir que la transferencia de calor es unidireccional, y esa transferencia de calor está en esta parte superior. ¿Está bien? Es lo que debemos tomar en cuenta. ¿Qué más podríamos interpretar? Que esa transferencia de calor atraviesa todo el conjunto de paredes, y como verán, se lo bosqueja al medio de la pared o de la cara superior. Ahora bien, haciendo un pequeño análisis de este conjunto de paredes, el flujo de calor H primero atraviesa la pared A, ¿está bien? Luego ya se acerca hacia la pared B, hacia la pared C y nuevamente hacia una pared B. Ese sería el segundo contacto. Luego mantiene el contacto con la pared B, inicia un nuevo contacto con la pared D y también tiene un contacto con la pared B. ¿Estamos de acuerdo? Luego, posterior a ello, sí tiene un contacto con la pared A. Entonces, todas esas características son las que debemos tomar en cuenta. ¿Cómo podríamos trabajar o qué podríamos iniciar? ¿Está bien? Lo que me pide calcular, como verán en el enunciado, es la temperatura en la capa inferior de la pared del cuerpo C. Es decir, lo que me pide calcular se encuentra acá al centro. ¿Está bien? Me pide calcular esta temperatura. Temperatura C, D, haciendo referencia al contacto de la pared C con la pared D. Entonces acá también vemos las características dimensionales que tienen estas paredes, ancho, largo y alto. Entonces podríamos calcular directamente las áreas. ¿Está bien? ¿Cómo trabajamos? Podríamos calcular los flujos o directamente nosotros pasamos al segundo método que veíamos en la anterior clase, el que es las resistencias térmicas. Entonces acá vamos a iniciar los cálculos de esa forma, calculando las resistencias térmicas. De manera general, no vamos a analizar por el momento el gráfico. ¿Está bien? Vamos a calcular las resistencias térmicas. La resistencia térmica, ¿cómo se calcula? Recuerden, una resistencia térmica va a ser igual a la longitud por la cual está atravesando, dividido entre la constante K, multiplicado por A. ¿Está bien? Un segundito, por favor. Ya, muchas gracias. Continuando entonces acá, nosotros vamos a ir calculando las paredes A, B, C y D. ¿Está bien? Como verán, la pared A se repite tanto en la parte superior como en la parte inferior. Entonces yo podría calcular simplemente una pared y hacer la analogía con la otra pared. Al mismo tiempo, la pared B también se repite en el lado izquierdo y en el lado derecho.
La pared C y la D son independientes a repetirse. Entonces acá vamos a realizar el cálculo para la pared A. Entonces para la pared A, la expresión es la siguiente. La resistencia térmica de la pared A va a ser igual a la longitud de la pared. ¿Está bien? La longitud de todas las paredes va a ser 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? 2 metros. Ah, no, perdón. Definamos primero esas dimensiones. ¿Está bien? Como el flujo de calor está yendo de arriba hacia abajo, entonces la longitud por la cual se va a manifestar va a ser, en este caso, el alto de la pared. ¿Está bien? Esto de acá vendría a ser el L para todas las paredes. Eso tómalo muy en cuenta. En caso de que el flujo de calor estuviera yendo en este sentido, como está ahora en la figura, nuevamente lo voy a recalcar. Si estuviera en este sentido, entonces el largo sí sería 2 metros. En este caso no. Como el flujo de calor está en un sentido vertical, nosotros debemos tomar en cuenta el alto de cada pared para poder calcular esa longitud por la cual atraviesa. En este caso, para la pared A tenemos una longitud de 2 centímetros. ¿Está bien? Por lo cual acá lo vamos a anotar. 2 centímetros en metros sería 0,02 metros. ¿Está bien? Dividido entre la conductividad de A. La conductividad de A acá como dato me dice que es 0,8 kilocalorías dividido entre las unidades correspondientes. Acá lo vamos a colocar 0,8. Todo esto multiplicado por el área. El área para definir la pared A va a ser igual a 0,25 acá abajo, el ancho, ¿estamos de acuerdo? Por el largo, en este caso 2 metros. ¿Está bien? Es decir, para la pared A, las unidades que yo debo tomar en cuenta, o mejor dicho, las dimensiones que yo debo tomar en cuenta, dado que el flujo se encuentra en sentido vertical, son las siguientes. L va a estar definido por el ancho, ¿está bien? Y el área va a estar representada por toda esta cara, donde yo voy a tener 2 metros de largo, de profundidad en este caso, multiplicado por 0,25 metros, que ya estoy haciendo la conversión para el largo. ¿Está bien? Largo por profundidad me va a dar igual al área en la cual se está manifestando ese flujo de calor. Dicho eso, tendríamos 0,25 multiplicado por 2 metros. Y acá está ya calculado el área. Analizando las unidades, yo voy a tener metros en la parte superior. Acá voy a tener kilocalorías, H metros sobre grado, multiplicado por grado centígrado. Perdón. Acá voy a tener metro cuadrado, pues acá ya se va a cancelar. Metro con metro y metro. ¿Está bien? Dándonos como resultado el inverso de grado centígrado por H dividido entre kilo caloría. Lo voy a dejar por el momento así. ¿Está bien? Haciendo los cálculos, ¿cuánto me daría, perdón? La resistencia en A. 0,05. Ya, gracias. 0,05 y las unidades. Muy importante. Vamos para la pared B. La pared B, recuerden también que dentro del gráfico se representa como doble, tanto al lado izquierdo como al lado derecho. Eso tomarlo muy en cuenta. Por eso el gráfico hace mucho en los ejercicios. La longitud en este caso, ¿cuánto será? Vean, la longitud total va a ser la sumatoria de 5 más 9, total 14 centímetros. Llevado a metros va a ser 0,14 metros. Todo esto dividido entre la conductividad de la pared B, que es 0,05, 0,05 multiplicado por el área. ¿Cuál será el área de la pared B? En este caso yo tengo esta como pared B. ¿Está bien? Lo voy a reducir un poco el gráfico, pero esta sería mi pared B. ¿Qué datos tengo para calcular el área? Vean que tengo el ancho 2 centímetros. Esta parte vale 2 centímetros.
y el total vale 2 metros. Entonces el área va a estar determinado por 0,02 multiplicado por 2 metros. ¿Está bien? Con eso ya tendría la resistencia de la pared B. ¿Y cuánto me da el cálculo, por favor? 70. Clavado. Sí, Oxi. Ya, gracias. 70 y no se olviden las unidades. Vamos por la pared C. Y directamente vamos a hacer también la pared D, a fin de ganar tiempo. La pared C va a estar expresada mediante la longitud. Para la pared C, vean que es 5 centímetros, 0,05 dividido entre la conductividad de la pared C es 1,1 multiplicado por el área. Nuevamente tengo la pared C y tengo lo siguiente. No me dan algunas unidades, algunas dimensiones, pero por análisis de la gráfica o del bosquejo que tenemos en el ejercicio, yo podría interpretar lo siguiente. Este segmento va a ser 25 centímetros menos los extremos, es decir, menos 4 centímetros, dándonos el resultado de 21 centímetros por 2 metros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el área va a estar representada por 0,21 multiplicado por 2. De esta forma tenemos calculado el área. Lo mismo vamos a realizar esta vez para la pared D. La longitud que me presenta el ejercicio es 9 centímetros, convertido a metros 0,09, dividido entre la conductividad de la pared D, 0,6. Y nuevamente tengo 0,21 multiplicado por 2, ya que es la misma cara en tanto para la pared B, perdón, para la pared C y la pared D. ¿Estamos de acuerdo? Acá, ¿cuál sería el resultado? Si me ayudan, por favor. Para la resistencia C, va a ser igual a ¿cuánto? 0,11. Ya, muchas gracias. Y para la pared D, ¿cuánto me da para la pared D, por favor? 0,36. 0,36. Listo, muchas gracias. Una vez calculado esto, ¿cuál sería el siguiente paso? Como estamos trabajando en resistencias, vean ustedes, las 4 paredes se dan vueltas en resistencias. Ahora voy a analizar la configuración que tiene el ejercicio. Esta vez voy a interpretar las paredes de manera separada. Que voy a aumentar una página. Bien. Acá voy a hacer un pequeño bosquejo. Tengo las siguientes paredes. Tengo la pared A. Tengo la pared B. Repetido en 2. Acá abajo tengo también la pared A. Y aquí tengo la pared C. Y tengo la pared D. ¿Está bien? Es una vista frontal de todas las paredes y las voy a tratar de separar a fin de poder analizarlas de manera general. ¿Estamos de acuerdo? Como verán, existen relaciones. Por ejemplo, vamos a ir desenvolviendo y vamos a ir analizando pared por pared. En este caso yo tengo acá la pared A, tanto en la parte superior e inferior, la pared B a los extremos, la pared C y la pared D. ¿Está bien? Inicialmente voy a relacionar estas dos paredes, perdón, con otro color, estas dos paredes. Si yo relaciono esas dos paredes, entonces voy a poder sacar equivalencias de resistencias. ¿Está bien? Las equivalencias. La primera equivalencia que voy a analizar, la pared C y D.
Estas están ¿con qué configuración? Recuerden que el flujo de calor está en este sentido, es decir, hacia abajo. Lo voy a hacer aquí al costado para que no dañe el gráfico. Este es el flujo de calor, por lo tanto, entre la pared C y la pared D estarían en una configuración en serie. ¿Estamos de acuerdo? Es una configuración en serie. Por lo tanto, la resistencia equivalente de CD va a ser igual a la resistencia C más la resistencia D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta. La resistencia equivalente para CD es igual a la resistencia en C. ¿Cuánto era el valor? 0,11 y en D 0,36. 0,11 más 0,36. Entonces, con esto nosotros ya tendríamos la primera resistencia equivalente, que va a ser igual a 0,47. ¿Estamos de acuerdo? Las unidades, muy importante, se sigue manteniendo en kilocalorías. Una vez analizado eso, ¿qué nos quedaría? Entonces vamos a ir por partes, ¿está bien? Este es el bosquejo. Recuérdense que lo estamos interpretando de esa forma. Lo primero que estamos haciendo era lo siguiente. Para CD, pared C y la pared D. Pared C, pared D. Resistencia en D, resistencia en C. Como estamos llevando una resistencia equivalente, entonces esta se convierte en la resistencia equivalente número 1, que es la que estamos calculando acá. Posterior a ello, ¿qué paredes más tendrían relaciones? Esta es la CD. ¿Cómo quedaría nuestra configuración? Aquí está A, aquí está B, aquí está la resistencia equivalente 1, y aquí está nuevamente B. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí también está la resistencia en A. El siguiente análisis que tendríamos que hacer es B con la resistencia equivalente 1 y con la resistencia equivalente en B nuevamente. Considerando el flujo de calor que vamos a tener, entonces sería una configuración en serie, ¿verdad? Vamos a bosquejarlo y así también vamos a realizar el ejercicio correspondiente. El segundo va a ser B, resistencia equivalente 1 y la pared B. Esto está dado en una configuración en paralelo, ¿estamos de acuerdo? Va a estar en paralelo. Acá esto lo voy a subir. Bien. Como es una resistencia en paralelo, por lo tanto, 1 sobre la resistencia equivalente 2 va a ser igual a 1 dividida entre la resistencia B más 1 sobre la resistencia equivalente 1 más 1 dividido entre la resistencia equivalente en B. Y de esta forma nosotros vamos a ir calculando todos los valores. 1 sobre la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la resistencia B. Si no mal recuerdo era 70 más 1 sobre la resistencia equivalente 1, 0,47 más nuevamente 1 sobre 70 para la pared B. ¿Cuánto me da directamente el resultado acá, por favor? ¿Cuánto sería la resistencia equivalente? 2. Ayúdenme con la calculadora, por favor, muchachos. Sumarían 1 sobre 70 más 1 sobre 0,47 más 1 sobre 70 y eso lo sacarían el inverso. ¿Cuánto da, por favor? 2,16. Ya, muchas gracias. 2,16 H grados centígrados, kilo, calorías. Perfecto. Esto se va a reducir en lo siguiente. Yo tengo la pared A expresada en resistencia. Acá tengo la resistencia equivalente 2 y nuevamente voy a tener la resistencia Auxi- con la pared A. Dime. Una pregunta, cuando dijo que lo invirtiéramos, o sea, lo vamos a elevar a -1. Acá se realizaría esta operación. ¿Está bien? Resistencia equivalente, aquí tendrías un valor.
Entonces, para calcular la resistencia equivalente sería este valor a la -1. ¿Está bien? Solo les pedí esta operación, pero si lo has sacado directo, súper. A la -1 sale 0,46. A ver, lo voy a revisar. ¿Está bien? Sí, Oxy. Aquí tendríamos resistencia equivalente 2, 1/70 más nuevamente 1/70 más 1 dividido entre 0,47. 1 dividido entre eso, sí, 0,46 entonces, ¿verdad? Sí, Auxi. Directamente. Ya, listo, muchas gracias. Eso van a cuidar esos cálculos, por favor. Como habrán visto en su reclamo y también en el solucionario del INGE, él hace paso por paso, entonces en todo caso, aquí saldría de esta forma, 2,16 y el paso final sería despejarlo y tendríamos esta respuesta, ¿verdad? No van a obviar algunos pasos así, o directamente ustedes pueden trabajar algebraicamente y despejarlo, cosa de que cuando el INGE vea el cálculo y lo meta a la calculadora, tiene que obtener esto, porque el INGE revisa así, y eso tómalo muy en cuenta. No le gustan mucho estos cálculos, así directos, porque te dice de dónde ha salido esto. Y tú le dices despejando esto, pero ¿dónde está el despeje? Entonces, ustedes ya habrán visto esa metodología de calificación del INGE. ¿Está bien? A tomarlo en cuenta, muchachos. Continuando. Ya vamos a tener reducido nuestro sistema en estas tres resistencias. Para la pared A, la pared equivalente 2, que es un conjunto de la pared C, la D y la B en ambos lados. ¿Está bien? Y también vamos a tener la pared A. Entonces podríamos hacer esa relación. Todas estarían conectadas en serie. Entonces acá decimos, la nueva relación va a ser pared A, resistencia equivalente 2 y la pared A nuevamente. Y esto ya es una configuración en serie. Y al ser una configuración en serie, pues bueno, la resistencia equivalente no va a ser 3, sino va a ser total. Va a ser igual a la resistencia en A más la resistencia equivalente 2 más la resistencia equivalente A nuevamente. Acá vamos a reemplazar los datos y vamos a tener que la resistencia equivalente total va a ser igual a la resistencia de A, que es 0,05, 0,05 más la resistencia equivalente 2, 0,46 más 0,05 nuevamente de la pared T, quedando ahora sí una resistencia equivalente total de todo el sistema igual a 0,56 con las unidades para tener esa analogía. ¿Está bien? Teniendo esto, ¿qué más podemos obtener? Ya tenemos, vean ustedes, las tres resistencias equivalentes, desenvueltas de adentro hacia afuera. Tenemos la equivalente 1, tenemos la equivalente 2 y finalmente tenemos la equivalente total. ¿Qué sigue acá? ¿Qué podríamos realizar? Pues ahora vamos a analizar los flujos de calor, ¿está bien? Vamos a analizar los H's para cada pared. Entonces, a fin de poder calcular las temperaturas. Ahora sí voy a realizar el bosquejo que estaba hace un momento. Este de acá. Lo voy a bajar un poco. La pared A. La pared A nuevamente. Esto lo voy a recoger. Acá a los costados. Ya. Ahí sería más o menos un pequeño bosquejo separando las paredes. ¿Está bien? Entonces, acá, ¿cómo vamos a analizar o cómo vamos a realizar la interpretación de los flujos de calor? Pues lo vamos a realizar de la siguiente forma. Vean ustedes que por acá va a transcurrir el flujo de calor. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí nosotros vamos a tomar consideraciones generales. Estas consideraciones me van a indicar la subdivisión que tiene el flujo de calor, es decir, el flujo de calor a través de pared o a través de un sistema de paredes. Entonces, dentro de estas consideraciones, vamos a tomar en cuenta lo siguiente.
yo voy a encontrar dos tipos de configuraciones de paredes, en serie y en paralelo. Esto, como ustedes lo habrán visto en su formulario, pues ocurre lo siguiente. Cuando una configuración es en serie en las paredes y por este pasa un flujo de calor, pues este va a ser igual al flujo de calor individual de cada pared. En este caso lo voy a colocar con números para no confundirnos con las paredes que tenemos. ¿Está bien? En cambio, cuando es en paralelo, yo voy a tener lo siguiente. El H total o el flujo total va a ser igual a la sumatoria de cada flujo por cada pared. ¿Estamos de acuerdo? Estas consideraciones hacen mucho a la hora de interpretar cualquier ejercicio. Pero para llegar a estas conclusiones, nosotros debemos tomar en cuenta primero la configuración general que tiene todo mi ejercicio. ¿Está bien? En este caso nosotros teníamos la pared A, tanto en la parte superior e inferior, la pared B a los laterales, la pared C y la pared D de manera intermedia. ¿Cómo puedo acá empezar a realizar todos mis análisis? Si yo tomo en cuenta que la pared B, la pared C y la pared D me generan la resistencia equivalente 2, entonces yo podría analizar el paso por la pared A hacia la pared C, ¿está bien? Pero esta va a ser un flujo de calor prima, ya que nosotros debemos tomar en cuenta que este flujo de calor primero va a chocar con C y con D, ya que estos tienen una configuración en serie, ¿está bien? Otra consideración a tomar en cuenta. Dentro del ejercicio nos indica que yo voy a tener una temperatura superior de 40 grados centígrados y en la parte inferior tengo una temperatura de 10 grados centígrados, donde mi incógnita se encuentra acá, la temperatura C y la temperatura D. A eso yo voy a argumentar algunas temperaturas intermedias, como por ejemplo esta, la temperatura intermedia entre A y C, y acá la temperatura intermedia entre, lo voy a bajar esto, acá tendría la temperatura intermedia entre la pared D y la pared A. ¿Estamos de acuerdo? Haciendo referencia a lo siguiente. La pared A se conecta hacia la pared C de acuerdo al flujo de calor. ¿Está bien? En el segundo, de la pared C a la pared D. El flujo de calor va de la pared C a la pared D. Y finalmente, para el tercero, va de la pared D hacia la pared A. Y ahí yo tengo la misma dirección del flujo. Entonces, esas son consideraciones en las cuales yo debo basarme al momento de resolver los diferentes ejercicios. ¿Está bien? Ahora vamos a hacer lo siguiente. Yo voy a realizar dos operaciones y dos procedimientos en cuanto al flujo de calor. ¿Está bien? El primero va a ser este. Entre la pared A y la pared C. ¿Está bien? Ese es el primero. El segundo va a ser entre la pared A hacia la pared D. ¿Estamos de acuerdo? Entonces nosotros vamos a hacer lo siguiente. Para el primer caso, yo me planteo la ecuación para calcular la variación de temperatura. ¿Está bien? En cuanto a los flujos, si nosotros tomamos en cuenta que esto es la resistencia equivalente, perdón, la resistencia A, la resistencia equivalente 1 y la pared A, entonces tendríamos que todas son iguales. ¿Está bien? Eso debemos tomarlo muy en cuenta. En cambio, acá vamos a hacer lo siguiente. Para el contacto de la pared A con la pared C, en el cálculo número 1, yo voy a decir lo siguiente. El flujo va de A a C y la variación de temperaturas va a ser igual a la constante multiplicado por la resistencia en A. ¿Está bien? Nos estamos centrando en la pared A. Esta va de 40 y acá abajo con qué temperatura sale. ¿Está bien? Y obviamente
esta temperatura A con la que está saliendo va a ser la misma a la temperatura de contacto de A y C, y a su vez va a ser la misma a la temperatura de entrada de C. ¿Estamos de acuerdo? Esas analogías hacen mucho al momento de querer calcular. Acá vamos a realizar las operaciones. La variación de temperatura va a ser igual a la constante, pero ¿qué constante? De A. Eso se encuentra acá arriba, donde están los datos. Acá está. 0,05, 0,8. ¿Está bien? Acá está. La pared A. Entonces nosotros debemos tomar en cuenta eso. ¿Está bien? Y también vamos a tomar en cuenta la resistencia en A. Listo. Acá, perdón, me estoy confundiendo en esta parte. ¿Está bien? Vamos a recapitular. Como tenemos esta presencia del flujo de calor, entonces lo que nosotros debemos tomar en cuenta es ese flujo de calor. ¿Está bien? Eso lo voy a hacer acá abajo. Discúlpenme esa parte. Sí, estaba viendo ese dato. Entonces vamos a calcular el contacto de la pared A con la pared C. Y para calcular esa transferencia de calor, nosotros vamos a hacer referencia a quién? Directamente a la ley de Fourier. Acá al lado lo voy a anotar. Ley de Fourier. ¿Qué me dice la ley de Fourier? El flujo de calor va a ser igual a la constante multiplicado por el área, multiplicado por quién? Por la variación de temperaturas dividido entre la longitud. ¿Estamos de acuerdo? Esa es la ley de Fourier. Si nosotros trabajamos esta ecuación, vamos a encontrar lo siguiente. Acá lo puedo mandar a dividir todo eso y yo tendría longitud dividido entre la conductividad multiplicado por el área. Pero a su vez, esta expresión, ¿a qué es igual? Es igual a una resistencia equivalente. Por lo tanto, la ley de Fourier también la puedo expresar como H igual a la variación de temperatura dividido entre la resistencia equivalente. ¿Estamos de acuerdo? Como acá tenemos un signo negativo, ese signo negativo va a acompañar a la variación de temperatura. Y de esta forma nosotros podemos calcular el flujo de calor mediante la ley de Fourier con resistencias equivalentes. Ahora bien, ¿dónde estaba confundiendo las cosas? Es que nosotros ya tenemos las consideraciones de las paredes y hemos sacado una resistencia equivalente total. Entonces, con esta resistencia equivalente total, yo puedo calcular el flujo de calor con el cual está ingresando al sistema. ¿Estamos de acuerdo? Porque también tengo la temperatura de entrada y de salida. Hace un momento quería trabajar algebraicamente, pero teniendo datos, entonces es mejor tener valores numéricos. Dicho eso, vamos a calcular el H total de todo el sistema. ¿Está bien? El H total de todo el sistema va a estar representado mediante la ley de Fourier. H total va a ser igual, recuerden, menos variación de temperatura dividido entre la resistencia equivalente, pero en este caso es una resistencia equivalente total. ¿Está bien? Acá vamos a reemplazar los datos. El H total va a estar dado de la siguiente forma. Menos, ustedes ya saben la variación de temperatura, salida 10 menos entrada 40. Todo esto dividido entre el valor de la resistencia equivalente total, que lo tenemos calculado 0,56. ¿Está bien? 0,56. ¿Y esto, por favor, cuánto me da? 53,57. Ya, súper. Entonces, esto de acá lo voy a expresar aquí arriba. De aquí lo expreso acá. Y aquí voy a anotar nuestro primer dato. El flujo total de todo el sistema va a ser igual 57 o 53,57, creo, ¿verdad? Sí, Oxy. Ya, súper. Kilocalorías. Ya, pues, genial.
Con este dato va a ser mucho más sencillo poder calcular los contactos entre paredes, porque ven ustedes que gracias a este valor, yo puedo determinar si va a ser constante en el caso de la pared A con la pared C, o si va a variar en el caso de la pared A con la pared B y la pared B que se encuentran en una configuración en paralelo. Habría que sumar en ese caso. ¿Está bien? Volviendo acá. Pared A, pared C. ¿Qué nos quedaría? Nuevamente la ley de Fourier, en este caso para la pared AC, va a ser igual a menos la variación de temperatura dividido entre la resistencia en A. ¿Está bien? El flujo que pasa por A o C. O también podemos calcular solamente el flujo que pasa por la pared A. Ya que recuerden, teniendo la pared A, yo voy a tener una temperatura de ingreso que es 40 y una temperatura de salida que va a ser la misma del contacto entre A y C. Por lo cual, despejando acá esta ecuación, yo tendría lo siguiente. A mí lo que me interesa es calcular la variación de temperatura. Esta variación de temperatura va a ser igual al flujo de calor que pasa por la pared A multiplicado por la resistencia equivalente en A. Y como el flujo de calor que pasa por la pared A va a ser igual al flujo de calor de manera general, es decir, el flujo de calor de total, entonces tendría este dato. ¿Está bien? ¿Por qué estamos haciendo esta analogía? Acá está la pared A, aquí está la pared B, aquí está la B y aquí está la C. Vamos a analizar solamente la pared A. ¿Está bien? Ustedes enfóquense solamente en la pared A. Acá está la pared A, el flujo de calor pasa a través de ella. Entonces no hay más paredes para esta configuración. Podríamos asumir que es una pared en serie, por lo cual el H total va a ser igual al H de la pared A. Entonces ya podría yo reemplazar esos datos. Acá abajo lo voy a detallar. Menos la variación de temperatura va a ser igual a HDA, que es el H total, 53,57, multiplicado por la resistencia en A, que era 0,05. Y este valor, por favor, ¿cuánto me da? ¿Cuánto me da, por favor? 2,68. 2,68. Listo. Entonces acá vamos a realizar el análisis de esta variación. La variación de temperatura sería igual a menos 2,68. ¿Está bien? ¿Qué simbolizaba el signo negativo en una variación? Pues que se reduce. ¿Cómo podríamos realizar el cálculo? La variación de temperatura va a ser igual T de salida menos T de entrada. Si nosotros tomamos en cuenta el signo negativo, T de entrada menos T de salida. La temperatura de salida va a ser igual a la variación de temperatura, perdón, a la temperatura de entrada menos la variación de temperatura. Y aquí surgen algunas equivocaciones en cuanto a los signos. Si nosotros realizamos primero el trabajo algebraico, vamos a llegar a esta expresión. Y muchos al querer reemplazarlo ahí, van a decir lo siguiente. Temperatura de entrada 40 menos la variación de temperatura. Ah, pero la variación de temperatura es negativa, entonces 2,68. Y sacarían como resultado 42,68. Entonces, esto como temperatura de salida estaría mal. ¿Está bien? Por eso es que es muy bueno primero interpretar el resultado y luego ver cómo lo van a emplear para los posteriores cálculos. En todo caso, como la variación de temperatura es negativa, eso me implica que existe una reducción de temperatura. Y como existe una reducción de temperatura, pues yo tendría la siguiente expresión. Temperatura de salida va a ser igual a la temperatura de entrada menos esta variación de temperatura. ¿Está bien? Llegamos a lo mismo, pero esta vez nosotros vamos a optar por reemplazar bien los datos. Temperatura de salida, temperatura de entrada 40 grados menos la variación 2,68, dándonos como resultado ¿cuánto? 37
37.32. Listo. Grados centígrados. ¿Está bien? Y esta temperatura de salida sería la temperatura entre la pared A y la pared C. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vean ustedes que ese análisis de los signos les puede ayudar mucho. No solamente se dediquen a reemplazarlo en una fórmula, ya que les puede perjudicar. Analicen siempre qué implica un resultado positivo o negativo. Y ahora en este sábado vamos a ver termodinámica y eso va a tener mucho más sentido. ¿Está bien? En este caso vamos a hacer ahora el análisis de 2. ¿Dónde es la pared 2? Entre la pared A y la pared D. ¿Está bien? Pared 2, pared D, pared A. ¿Estamos de acuerdo? Acá nosotros ya tendríamos lo siguiente y vamos a analizarlo. ¿Dónde estamos? Acá está. Pared A, pared C, pared D y nuevamente la pared A. ¿Está bien? Esta es la configuración. Obviamente acá también está la pared B en ambos lados, pero realicemos el siguiente análisis. Cuando yo calculaba esta variación de temperatura, esta de acá, era mediante este análisis. Yo tenía la pared A y me decía lo siguiente, que la temperatura de entrada es 40, que va a existir una variación de temperatura de 0,68, perdón, 2,68, y tomando en cuenta lo siguiente, cuando el flujo es a través de esta, va a existir una temperatura de salida menor, 37,32 grados centígrados. ¿Está bien? Esto es para la primera parte. Eso ya lo hicimos mediante cálculos numéricos. Vean que para esto en ningún momento he tomado la consideración de la pared C. ¿Está bien? Pero sí he podido encontrar la temperatura intermedia entre la pared A y la pared C. ¿Estamos de acuerdo? Eso es un punto muy importante, ya que para el siguiente análisis yo puedo hacer una analogía del mismo procedimiento, pero tomando en cuenta el sentido del flujo de calor. Es decir, ahora para esta pared A, yo tengo el flujo de calor en este sentido. ¿Está bien? Más allá de eso, tengo la temperatura de salida, que es 10 grados centígrados, si no mal recuerdo. Y voy a tener la variación para la pared A. ¿Estamos de acuerdo? La variación para la pared A, que es igual a 2,68 grados centígrados. Entonces, ¿qué podría calcular yo? Vean el gráfico, yo puedo calcular esta temperatura de entrada para la pared A de la parte inferior, que a su vez es la pared, o perdón, la temperatura entre la pared D y la pared A. ¿Está bien? Nuevamente lo voy a explicar. En la parte superior, nosotros teníamos un flujo de calor definido que pasaba a través de la pared A. ¿Estamos de acuerdo? Cuando ese flujo de calor pasa por la pared A, se genera una pérdida de temperatura. Es decir, que cuando se tiene una temperatura de entrada, en este caso 40, o puede ser otro valor, se genera una pérdida de 2,68. Y este cálculo de 2,68, si ustedes se ponen a pensar, viene a través de el cálculo específico con datos de A. Si yo tomo en cuenta lo siguiente, que esta configuración entre A, todo este sistema, y nuevamente la pared A, es una configuración en serie. Por lo tanto, el H total va a ser igual al H de la pared A. ¿Estamos de acuerdo? Ya cuando el H total se encuentre en este sector, que sea en el sector gamma, ya vamos a tener lo siguiente. Ese H total va a ser igual al H de B más H de B
más el HD, la resistencia equivalente de C y D. ¿Estamos de acuerdo? Pero la resistencia equivalente de C y D va a ser igual al H total y al HD C y D, puesto que la configuración en serie y en paralelo hace mucho. ¿Estamos de acuerdo? Eso modo de bosquejo. No vayamos más allá para complicarnos. En todo caso, nos estamos enfocando en la pared A, tanto en la parte superior alfa como en la parte inferior beta. ¿Está bien? Entonces acá utilizamos la misma lógica, pero esta vez en inversa. Yo no sé la temperatura de entrada, pero sí conozco la temperatura de salida. ¿Está bien? ¿Puedo calcular con estos datos la temperatura de entrada? Claro que sí. Ustedes recuerden lo siguiente. La variación de temperatura va a ser igual temperatura de salida menos la temperatura de entrada. En este caso, la temperatura de entrada tiene que ser mayor a 10. ¿Está bien? Por lo tanto, la temperatura de entrada va a ser igual a la temperatura de salida más la variación de temperatura. ¿Está bien? ¿Y de dónde sale ese más? Temperatura de entrada va a ser igual a la temperatura de salida menos, tendría que ser, ¿verdad? La variación de temperatura. Pero como esa variación de temperatura es una reducción, es decir, decrece la temperatura, entonces yo asumo y tomo en cuenta el valor negativo. Y menos por menos me da directamente más. ¿Está bien? Haciendo los cálculos numéricos, luego de hacer ese análisis, yo voy a tener lo siguiente. Que mi temperatura de entrada va a ser igual a 10, que es la temperatura de salida, más la variación de temperatura, 2,68, teniendo la temperatura de entrada igual a 12,68 grados centígrados. Y al mismo tiempo, esta temperatura de entrada es la temperatura de la pared C, perdón, la pared D y la pared A. ¿Estamos de acuerdo? Ya tengo esos valores. Siempre tomen en cuenta eso, que el flujo de calor a través de una pared hace reducir a la temperatura. Va a tener una temperatura de entrada mayor y una temperatura de salida menor en relación a la temperatura de entrada. ¿Está bien? Acá ya no era necesario calcular mediante la ley de Fourier. Simplemente hacer ese análisis y gracias a ello nosotros podemos determinar esta temperatura intermedia. ¿Está bien? Eso es lo más importante y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta. Acá me gustaría saber si se entendió ese análisis. ¿Está claro? Bueno, el que cae otorga, pero tómenlo muy en cuenta para No, otros ejercicios. Dime, es que estaba revisando. dime. Entonces, el resultado del ejercicio sería 12,68 de todo No, el ejercicio. no es el resultado, porque lo que nos piden calcular es esta de acá, Ah, la ya, temperatura CD. Entonces nos falta un análisis más entre o bien la pared C o bien la pared D. Pero eso ya ya. lo vamos a ver. ¿Está bien? Acá lo único que quería que se me entienda es que vean esas condiciones que son propias de cada pared. Por eso les decía, o sea, acá en este ejercicio sí les van a categorizar como pared A, pared B, pared C, etcétera, ¿verdad? Pero el material hace mucho. El material hace mucho. Un ejemplo pequeño. Imagínense, bueno, todos tenemos paredes, ¿no? No creo que alguien no tenga paredes. Entonces, esta pared, si nosotros le transmitimos un flujo de calor, esta pared va a impedir el paso térmico, ¿verdad? Si adentro de nuestro cuarto está, no sé, a 100 grados, el paso del flujo a través de esta me va a botar una temperatura menor, de 20 grados centígrados. ¿Está bien? Esta pared, porque las condiciones, las características, el material que tiene esta pared hace eso. Entonces, esta pared nosotros podríamos determinar que genera una pérdida de temperatura de 80 grados centígrados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasaría si esto nosotros lo llevamos a otro lugar? Es la misma pared, por si acaso. Lo vamos a llevar, no sé,
al desierto. Y en el desierto la temperatura es mucho más alta. Yo voy a tener una temperatura de, o sea, yo lo voy a medir adentro, voy a tener una temperatura de 180. En este caso yo no conozco el flujo porque las condiciones han variado, pero sé que esta pared va a tener una variación de temperatura de 80 grados centígrados, por lo cual yo directamente podría decir acá afuera va a estar a 100 grados, porque la pérdida que se genera es de 80 grados. ¿Esto debido a qué? Al material, a las condiciones, a la estructura, al diseño, etcétera. ¿Está bien? Ese es el mensaje. Entonces, si yo puedo calcular de adentro hacia afuera, también puedo de afuera hacia adentro. Ah, Finalmente, ¿qué nos quedaría para analizar? entonces con razón dicen que cuando un cuarto no tiene ventanas es más frío. Algo así, sí, pero igual, está bueno. Es un Ay, ay, buen ejemplo. Es un buen ejemplo. Igual también por eso, eso es más para arquitectura, les cuento, porque ellos detallan incluso un tragaluz no se puede instalar porque sí. Tienes que ver las condiciones del ambiente, de dónde sale el sol, porque si lo instalas así por así, incluso te puedes crear un solario o un sauna. Entonces, todas esas condiciones sí se calculan. Entonces, vean que es interesante. También los diseños de los techos, de las, ¿cómo se dicen? De los domos y de los tinglados también influye mucho. Entonces, porque el material va a ser el mismo y va a cambiar de temperatura. Y así, sucesivamente, hay más ejemplos, pero continuemos con el ejercicio. Ahora ya vamos a hablar directamente de la pared C y la pared D. ¿Está bien? Acá ya tenemos calculado la temperatura AC o la temperatura de entrada para C, que era igual a cuánto. Acá arriba está a 37,32, 37,32. Y acá abajo voy a tener una temperatura de entre D y A de 12,60, perdón, sí, 12,68 grados centígrados y grados centígrados. Ahora bien, acá muchos se apresurarían a decir lo siguiente, pues acá es el mismo flujo. Eso es falso, porque ustedes tomen en cuenta que a los bordes, es decir, a los costados de estas paredes, también existe una pared B, y el flujo de calor se va a disipar gracias a la presencia de estas dos paredes. La configuración también ya cambiaría, tendría dos paredes en paralelo. Entonces, nosotros, ¿qué hacemos o cómo lo analizamos? Lo vamos a analizar de la siguiente forma. Vamos a recordar que entre la pared C y la pared D, yo generaba una resistencia equivalente con el número 1, ¿verdad? Y la pared B va a ser también una resistencia, pero ¿en qué configuración? En paralelo. Pared B y pared B. Acá arriba tengo la pared A, ¿está bien? Esto lo voy a hacer solamente para explicar lo siguiente. Y acá abajo tengo la pared A también, ¿estamos de acuerdo? Y a todo esto tengo el H total que hemos calculado. ¿Se acuerdan? El H total que hemos calculado. Ahora acá no se pierdan. Todo este sistema que lo estoy encerrando en ese círculo, todo ese sistema puede reducirse como una resistencia equivalente 2, que ya lo hemos hecho, ¿verdad? Entonces, como sería una configuración en serie de la pared A, la resistencia equivalente 2 y la pared A, yo voy a tener lo siguiente. Este H total va a ser igual a la pared A y va a ser igual a la resistencia equivalente 2. ¿Está bien? Generalizando, la, el HT o el H total va a ser igual a la resistencia equivalente 2. Elimino la pared A superior, la pared A inferior y me concentro en esta resistencia equivalente que es la configuración B en paralelo con la resistencia equivalente 1 con la resistencia equivalente, perdón, la resistencia en B. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto es la resistencia equivalente 2, no se pierda. Todo esto es la resistencia equivalente 2. Pero como es una configuración en paralelo, yo voy a tener que
La resistencia equivalente 2, es decir, el flujo por la resistencia equivalente 2 va a ser igual a la flujo en B más el flujo en B más el flujo de la resistencia equivalente en 1. ¿Está bien? Por lo cual, si se ponen a pensar o si se ponen a analizar, sería un flujo de calor totalmente diferente. Entonces, aquí sí existe el H', porque es un flujo diferente que pasa por esta parte del sistema. ¿Está bien? Una vez calculado eso, yo voy a tener la siguiente relación. Ya he analizado en paralelo, ya he analizado todo el ejercicio en total, y voy a tener un HT para, perdón, un H' para la resistencia equivalente 1. ¿Está bien? Y vean que para la resistencia equivalente 1 yo tengo datos suficientes, como ser la temperatura de entrada, que es 37,32, y también la temperatura de salida, que su temperatura es 12,68 grados centígrados y grados centígrados. Acá la resistencia equivalente 1 tenía un valor de ¿cuánto? Acá arriba está 0,47. Entonces, gracias a la ley de Fourier, yo puedo calcular el flujo de calor prima, ¿verdad? Ley de Fourier, el H' va a ser igual a menos la variación de temperatura dividido entre la resistencia equivalente 1. Reemplazo datos, H' va a ser igual menos temperatura de salida 12,68 menos 37,32 dividido resistencia equivalente 1, 0,47. ¿Este valor cuánto me da, por favor? ¿Cuánto me da? ¿Cuánto me da? Rápido, muchachos. 52,43. Ya, listo. 52,43. Kilocalorías. El resultado es positivo, por lo cual el sentido de mi flujo de calor está bien interpretado. Si en algún caso le sale un flujo de calor negativo, lo único que tendrían que cambiar es el sentido de el flujo de calor. Pero recuerden siempre que entre dos cuerpos, el flujo de calor siempre va a ir del más caliente al menos, bueno, al más frío, por así decirlo. El que tiene mayor temperatura al que tiene menor temperatura. Ese es el sentido del flujo de calor. Por eso es que no entra el frío, sino sale el calor. Y eso también se ve en termodinámica, que lo vamos a ver más adelante. Bueno, ya tengo esto. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tendría? Nuevamente acá voy a bosquejarme lo siguiente. Tengo la pared C, tengo la pared D, y ahora sí tengo el flujo H', que va a ser el mismo para C y para D. ¿Está bien? ¿Por qué son el mismo para cada pared? Porque es una configuración en serie. Ven que hace mucho tomar en cuenta eso. Si está en serie o está en paralelo. Ahora aquí ya es independiente de ustedes si quieren realizar un cálculo para la pared C, porque conocen su temperatura de entrada, que es 37,32, o conocen la temperatura de salida de D, que es 12,68. ¿Está bien? Ya depende de ustedes, porque necesitamos calcular esta temperatura intermedia de C y D, que a su vez va a ser la temperatura de salida de C, o bien la temperatura de entrada de la pared D. Eso ya influye, bueno, no influye, mejor dicho, ya es a criterio de cada uno. En este caso lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a trabajar para la pared C.
La ley de Fourier me indica que el flujo de calor prima para la pared C o el flujo de calor H' que atraviesa la pared C va a ser igual a menos la variación de temperatura dividido entre la resistencia en C. Aquí voy a tomar en cuenta el negativo, menos la variación de temperatura va a ser igual al flujo de calor, 52,43, perdón, 52,43, multiplicado por la resistencia en C, si no mal recuerdo, 0,11. ¿Y esta variación de temperatura cuánto me da, por favor? ¿Cuánto me da? Es una multiplicación, muchachos. 5,77. Ya, muchas gracias. 5,77 grados centígrados, ¿verdad? Ahora sí, directamente, ¿cuánto sería la temperatura de salida? Que a su vez va a ser la temperatura entre C y D. ¿Cuánto me da? Si antes era 37,32 y la variación es 5,77, la de salida va a ser menor. En este caso, 31,55. ¿Me corroboran, por favor? ¿Eso sale? 37,32. Sí, 31,35. Ya, 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 eso sale. ¿Está bien? Entonces, esta sí sería la respuesta de todo mi ejercicio. Esta de acá es la respuesta. ¿Por qué es lo que me pide calcular? La temperatura intermedia entre la pared C y la pared D. Vean que acá hemos tardado mucho en realizar este ejercicio, pero el mensaje que quiero que se les quede es ir por partes. En su examen, y esto también va para termodinámica, describan los procedimientos que están haciendo en su examen. No simplemente se vayan al resultado o a plantear fórmulas. Vayan por partes. ¿Qué están trabajando o para qué inciso están trabajando? Eso es lo que les pide el INGE y también es lo que les juega mucho a favor o en contra al momento de revisar sus exámenes. Porque algunos por procedimiento seguramente han sacado un buen resultado, pero no les han hecho valer. ¿Está bien? Ahora sí, pasando a este otro ejercicio, me indica que se tiene una base de cobre de 2 centímetros de diámetro exterior. En el interior se tiene un núcleo de acero de 1 centímetro de diámetro. Conjunto tiene una longitud de 1 metro, uno de sus extremos está en contacto del agua en una ebullición, etcétera, etcétera. El otro está en contacto con hielo en fusión. El conjunto se encuentra aislado del exterior y me pide calcular el porcentaje que tiene la transferencia de calor para cada material. Esto de acá es el examen del anterior semestre. ¿Está bien? Entonces, este de acá, si alguno está, por X razones está repitiendo la materia, habrá visto que el análisis en este caso no era difícil, sino era interpretar el enunciado. Imagínense, nos indica que se tiene una base de cobre. Pues acá no tengo yo ningún bosquejo que me diga cómo funciona el ejercicio. Entonces yo lo voy a de bosquejar. Me dice que es una base de cobre, entonces acá me imagino una base de cobre de esta forma. Me habla de diámetros, entonces bueno, yo voy a hablar de cilindros. ¿Está bien? En muchos casos, desde el prefacultativo, no sé, independientemente del auxiliar que tuvieran, para física la imaginación hace mucho. Si ustedes no pueden imaginar sus ejercicios, entonces difícilmente van a poder bosquejar o realizar un análisis bueno. Y me dice que al centro voy a tener otra base, pero esta vez de otro material. Y este material es acero. ¿Está bien? Esto, perdón. Voy a acomodar. Denme un minuto, por favor. Ya está. Esa es la base de cobre. Y esta va a ser mi base de acero que se encuentra en la parte interior. Vamos por los datos. El diámetro de cobre va a ser igual a 2 centímetros. Bien. El diámetro del acero va a ser igual a 1 centímetro. Listo. Me da longitud
en algún dato no me da longitud. ¿Está bien? Me indica lo siguiente. Ah, me da la longitud, perdón. La longitud va a ser de 1 metro. 1 metro. Vamos a ir rescatando eso. Base de cobre, 2 de diámetro. Núcleo de acero de 1 centímetro de diámetro. Longitud de 1 metro. Uno de sus extremos está en contacto con agua en ebullición. El otro extremo está en contacto con hielo en fusión. Aquí muchos han entrado en el debate de la temperatura. ¿Cuánto vale cuál? Acuérdense que les mandé escalas de temperatura. Entonces, a eso también tienen que sumarle la investigación o el cuestionario que les mandé la anterior semana. ¿Cómo se inventó la escala centígrada? ¿O cómo se inventó la escala Fahrenheit? ¿O cómo se inventó la Kelvin? Les adelanto, para la temperatura centígrada se toma en cuenta un experimento con el agua y se dice que ésta llega a su temperatura de ebullición, que es 100 grados centígrados. ¿Está bien? Un extremo está en contacto con agua en ebullición. El agua ebulle a 100 grados centígrados. Y el otro está en contacto con hielo en fusión. 0 grados centígrados. ¿Está bien? Ya tengo la temperatura 1 y la temperatura 2. Viendo que la temperatura del lado izquierdo es mayor a la temperatura del lado derecho, el flujo de calor va a estar definido de esta forma. Siempre del más caliente al más frío, el de mayor temperatura al de menor temperatura. Eso nos dice la parte teórica. ¿Está bien? Eso nos dice el equilibrio térmico. ¿Qué más? Nada más, ¿verdad? Yo tengo este flujo. A su vez, en la parte interna, no es hueco, sino está rellenado por acero. Entonces, eso también va a jugar un papel muy importante. Viendo las conductividades, yo tengo la conductividad del cobre 372 y la conductividad del acero con 58, ¿verdad? Una es más grande que la otra. Entonces, estas características también juegan a favor o en contra del flujo de calor. En este caso acá lo voy a poner H. ¿Qué más? Siguiente análisis. Voy a tomar diferentes consideraciones para poder resolver mi ejercicio. Entre una de ellas es que yo voy a encontrar paredes, pero ¿qué tipo de paredes? Cilíndricas. ¿Está bien? Otro, el flujo, ¿qué tipo de flujo va a ser? ¿Radial? Claro que no, va a ser longitudinal. Porque el flujo de calor, vean, que está yendo al medio del cilindro. Sería muy diferente que esté en este sentido, partiendo de un centro hacia los bordes de la cara circular. También eso ya sería un flujo radial. Entonces, en este caso es un flujo longitudinal, directamente ley de Fourier, no pasa nada. Y por último, dado los dos materiales, es decir, tanto el cobre como el acero, yo voy a tener una configuración. ¿Qué tipo de configuración? Va a ser paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Porque el flujo que va a ir por el medio, imagínense que va por el medio, va a pasar por el acero y al salir hacia el exterior va a pasar por el cobre. Perdón. Va a ir por el acero y va a pasar luego por el cobre. Y esto es lo que se repite. Entonces, este H se va a desdoblar en H del acero y H del cobre. Eso hace mucho, muchachos. Por lo cual, tomando en cuenta que es una configuración en paralelo, yo saco la siguiente conclusión expresada en fórmula. El flujo total va a ser igual al flujo que atraviesa por el cobre más el flujo que atraviesa por el acero. Ese va a ser el flujo total. Donde el flujo del cobre, y acá ya aplicamos la ley de Fourier, va a ser igual a menos la conductividad del cobre
multiplicado por ¿quién? Por el área del cobre, multiplicado por la variación de temperatura dividido entre la longitud de todo el cilindro. Esa es la del cobre. Y va a ser la misma para el acero. Acá viene, el flujo del acero va a ser igual a menos la conductividad del acero multiplicado por el área del acero multiplicado por la variación de temperatura dividido entre la longitud. Acá tomar muy en cuenta lo siguiente. Esta área y esta área va a estar representada de manera cilíndrica. Y he puesto que la figura es un cilindro, o el cuerpo es un cilindro, o en este caso el material es un cilindro. La longitud permanece constante para ambos, ¿está bien? Por lo cual, sumando y ahí sacando un flujo total, pues también puede depender de la longitud, no hay ningún problema. Acá nos piden calcular el porcentaje que es transportado calor por ambos materiales. Pues bueno, vamos a calcular de esa forma. En el caso del cobre, menos, ¿cuál es la conductividad del cobre? Me da como dato 372,12 multiplicado por el área del cobre. El área del cobre va a ser pi cuartos multiplicado por el diámetro. Pero recuerden que el cobre tiene una parte de acero en la parte interior. Entonces podríamos considerar un cilindro hueco, donde el cálculo va a ser diámetro mayor, en este caso 2 centímetros, expresado en metros, 0,02 elevado al cuadrado menos el diámetro menor, 0,01 elevado al cuadrado. Y acá lo voy a dejar de esta forma. Podrías reemplazar la variación de temperatura, ¿está bien? Pero en ambos casos la temperatura también es constante. Este signo negativo yo lo voy a incluir a la variación de temperatura, ya que eso solamente implica que es una reducción de temperatura. Entonces tendría una variación de temperatura dividido entre longitud. Me olvido de este negativo y ya tendría el cálculo final. ¿Cuánto me da, por favor, el H de cobre? No van a incluir este pi cuartos. ¿Está bien? Traten de trabajar siempre con los menores decimales. Aparte también que se repiten ambos, ¿no? Por ejemplo, para el acero, hasta que me saquen el cálculo, va a ser igual a la conductividad 58 multiplicado por pi cuartos multiplicado por el diámetro, en este caso 0,01 elevado al cuadrado, multiplicado por la variación de temperatura absorbido el signo negativo dividido entre la longitud. En ambos se repite el pi cuartos. Entonces, sumar pi cuartos con pi cuartos es mucho más sencillo que sumar los decimales y obviar varios, ¿no? ¿Cuánto me da del acero, por favor? Sin pi Calculen. cuartos da 0,112. 0,112 acá. Sí, o con todos los 0, decimales, sí. no, Porque es 112 está bien. Sí, ya. Con 3 decimales está bien. En el segundo caso, 5,8 por 10 a la menos 3. ya, súper. Y se mantienen los valores que son constantes en ambos cálculos, ¿no? En este caso, delta, temperatura, dividido entre la longitud. Imagínense si yo reemplazara la mayoría de los datos, pues tendría números más grandes. Pero siempre enfoquen a dónde quieren llegar. ¿Por qué lo estamos dejando así o por qué lo estamos haciendo de esta forma? Pues para los que se dieron cuenta al momento de leer el enunciado, o sea, interpretar el enunciado como es correcto, me pide calcular los porcentajes. Entonces, un porcentaje, ¿cómo se calcula? Y esto lo han llevado también en el prefacultativo. Un porcentaje se calcula entre la cantidad parcial de cualquier cosa dividido entre el total, todo esto multiplicado por el 100%. Y si el total es la sumatoria de los parciales, van a tener las mismas características. En este caso, si el parcial tiene delta TL, pues el total también va a tener delta TL. Si el parcial tiene pi cuartos, el total también va a tener pi
cuartos. De esta forma se anulan varias unidades o varios valores y se puede trabajar de manera directa. ¿Está bien? Eso es lo importante. Es por ello también que se tiene que analizar todo el enunciado. Acá el H total no es ni más ni menos que la sumatoria de ambos H's, que sería en este caso pi cuartos para el cobre 0,112 más pi cuartos, incluso eso lo podemos factorizar, multiplicado por 5,8 por 10 a la menos 3. Todo esto multiplicado por delta t dividido entre L. ¿Cuánto me da eso, por favor? HT va a ser pi cuartos. En la sumatoria, ¿cuánto me da? 0,112 más 5,8 por 10 a la menos 3. 0,118. Sí, 118. Todo esto multiplicado por delta t dividido entre L. Vamos por el porcentaje. ¿De cuál analizamos primero? El porcentaje del flujo. Vamos por el cobre. H del cobre. Ya saben, parcial sobre total. ¿El parcial cuánto es? Pi cuartos multiplicado por 0,112 multiplicado por delta t L. Todo esto dividido entre el total, el H total. Pi cuartos 0,118 multiplicado por delta t dividido entre L. Lo que tenía que pasar pasó. Se eliminan términos semejantes, se multiplica por 100 y ¿cuánto me da el porcentaje? Noventa y cuatro coma 92. 94,92%. Y el otro va a ser igual a 5,18. Sí, ¿no ve? 5,08. Exacto. Listo. Muchas gracias. Entonces tendría yo estos resultados. ¿Está bien? Acá les adelanto lo siguiente y también a tomarlo muy en cuenta. Comparando estos dos valores que son las respuestas con el solucionario que mandó el INGE, los valores varían mucho. ¿Está bien? En el resultado del ingeniero, o sea, en su solucionario que envía después de cada parcial, para el acero sale 4,94 y para el cobre sale 95,06. ¿Está bien? Vean cuánto varía los valores. No varía mucho, ¿no? En realidad, pero para el ingeniero sí es una gran variancia. Ver 94 y luego ver 95, entonces no va a cuadrar. ¿Cómo podríamos subsanar esto? Con el ingeniero resuelven ejercicios. Entonces, vean los patrones de cómo él resuelve los ejercicios. Es decir, si utiliza, no sé, 4 decimales, o usa uno, o usa más. ¿Está bien? Si nosotros tomamos en cuenta acá del cobre, podríamos tener 4 decimales. ¿Está bien? ¿Esto debido a qué? Si nosotros desarrollamos el 5,8 por 10 a la menos 3, esto es 0,0058. En todo caso, 4 decimales, ¿verdad? Tendríamos que trabajar todo con 4 decimales, pero acá ya estaríamos haciendo un error al trabajar solamente con 3 e incluso sacar el total con esos 3, porque esto de acá influye mucho, muchachos. Entonces, en todo caso, trabajaríamos con 4 hasta con 5 decimales para ser un poco más precisos. ¿Está bien? O el mejor de los consejos que pueden tomarlo es trabajar algebraicamente y al último, recién reemplazar los datos. ¿Estamos de acuerdo? Pero eso tienen que representarlo también en su solución. Recuerden, ir por pasos, plantearse paso número 1, paso número 2, número 3 y sacar un resultado. ¿Estamos de acuerdo? Eso deben tomarlo muy en cuenta. Quería avanzar un poco de calor y darles una parte teórica para que les sirva en el siguiente cuestionario. Pero vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a bosquejar
lo voy a hacer una explicación en la pizarra virtual y les voy a compartir en PDF. Una vez compartido el PDF, recién les voy a enviar el cuestionario, así a modo de ganar tiempo. Son las 11:30, entonces pasaremos a una breve explicación por lo menos de la parte de termodinámica, ya que en la siguiente clase nosotros vamos a ver termodinámica. Con este último ejercicio, es decir, el anterior, habríamos acabado todo lo que implica transferencia de calor. No lo vean como ejercicios unitarios, sino vean como un planteamiento general que se puede realizar. Hemos visto varias figuras geométricas, hemos visto incluso planteamientos con derivadas e integrales. Entonces, todo ello, tómenlo en cuenta, muchachos. No solamente se centren en que un ejercicio es único y no se va a repetir, o no esperen a que ese ejercicio se repita. ¿Está bien? Véanlo como una regla general de poderse plantear más ejercicios. Y la teoría sirve de esa forma. Les puede ayudar mucho. Ahora ya avancemos al siguiente tema, que es termodinámica. En la termodinámica ya es un análisis mucho más extenso, ¿está bien? En este caso, para esta materia, nosotros nos vamos a abocar al estudio de la termodinámica de manera, o sea, introductoria. Vamos a hacer una introducción a la termodinámica. Vamos a ver las leyes de la termodinámica que implican en los diferentes procesos. Pero acá, dando el hincapié a todo lo que vamos a ver en termodinámica, vamos a analizar sustancias puras. Luego ya se analizan mezclas. Y al decir mezclas, no siempre me voy a referir a mezclar diferentes compuestos. Puede ser el mismo compuesto en forma de mezcla. Por ejemplo, hielo con vapor de agua. O puede ser líquido con vapor. O puede ser líquido con sólido. Todo de agua. Es el mismo elemento. Pero en este caso nos vamos a basar en sustancias puras. Otro elemento que nosotros nos vamos a basar, no tanto elemento, sino estado de la materia, es gases. Todo proceso termodinámico para la materia de física 2 va a estar en base a los gases. Los gases nosotros ya sabemos que tienen diferentes características. Estos pueden ser monoatómicos, pueden ser diatómicos o incluso pueden ser poliatómicos. Esos tienen sus referencias y tienen sus variaciones en cuanto a las constantes caloríficas. ¿Está bien? Ya sea presión o volumen constante, o los famosos Cp y Cv que se tienen para los gases. ¿Está bien? Eso es parte teórica. ¿Qué más vamos a analizar? ¿Qué es la termodinámica para nosotros? ¿O qué vamos a estudiar con la termodinámica? Pues en esta materia se estudia más que todo, o sea, la termodinámica va a ser el estudio de la relación calor-fuerza. ¿Está bien? Termodinámica, termo, temperatura, dinámica, el movimiento. Entonces, el movimiento gracias a la variación de temperatura. Temperatura se representa mediante calor, la dinámica mediante fuerza. Entonces, es el estudio de calor-fuerza. Eso es un concepto que yo les planteo para que lo puedan adaptar a los diferentes ejercicios que nosotros vamos a trabajar. ¿Está bien? Ahora bien, la termodinámica que nosotros estudiamos se basa en el análisis de un sistema. Y este sistema como tal tiene diferentes implicaciones y tiene diferentes fenómenos que pueden actuar sobre ella, a través de ella o con ella misma. En este caso nosotros vamos a considerar un medio exterior para este sistema. Este medio se puede ver involucrado de diferentes cambios. Y esos cambios afectan o no al sistema. ¿Está bien? No necesariamente estoy hablando de temperatura, también puedo hablar de trabajo, de calor o de simple energía que se pueda presentar. ¿Estamos de acuerdo? Para ello, yo voy a analizar más que todo el sistema. De todo elemento, de todo proceso termodinámico, el sistema juega mucho, mucho a favor. En este caso, voy a analizar la propiedad extensiva e intensiva. Esto nosotros sí lo sabemos. Para la propiedad extensiva, nosotros decimos que depende o dependen de la cantidad de materia. ¿Está bien? Una propiedad extensiva depende de la cantidad de materia, como ser, ¿qué ejemplos? Las más sencillas y las más utilizadas. Masa, volumen, y también vamos a tener peso, número de moléculas, entropía, entalpía y demás. Y eso es lo que nos importa. Energía interna, entropía y entalpía. ¿Estamos de acuerdo?
Gracias a esos, las propiedades intensivas juegan mucho a favor, al aumentarlas o al decrecerlas. ¿Está bien? Y esto lo coloco entre paréntesis, ya que estas también van a depender directamente de la masa o del volumen. Entonces, para nosotros, una propiedad extensiva particular va a ser la masa y el volumen. Ahora bien, veamos la parte de las propiedades intensivas. Para estas nosotros ya sabemos que no dependen de la cantidad de materia. Esto es indiferente. No necesitamos analizar cuánto tenemos de materia para que las propiedades sean las mismas. Dentro de estas, nosotros vamos a tomar en cuenta las más importantes. La temperatura, ojo, la presión, el punto de ebullición, fusión, que eso también es temperatura. ¿Está bien? Viscosidades, etcétera. Pero acá nosotros vamos a tomar en cuenta estas dos. Temperatura y presión. Estas no dependen de la cantidad de materia. ¿Estamos de acuerdo? Y luego vamos a tomar las consideraciones para poder resolver los ejercicios de termodinámica. Al hablar de un sistema, el todo, o sea, todo lo que implica el sistema, va a ser igual a la sumatoria de sus partes. ¿Está bien? Un sistema puede tener diferentes procesos, un isobárico, isocórico, un adiabático y otro isocórico. ¿Está bien? Aquí vemos 1, 2, 3 y 4 procesos. El todo, es decir, todo el sistema, todo el proceso va a ser la sumatoria de estos 4 procesos. ¿Está bien? A esto es a lo que me refiero con el todo va a ser la sumatoria de sus partes. Y al decir procesos, ustedes habrán visto en el formulario que cada proceso tiene trabajo, energía, calor, bueno, energía interna, entalpía y entropía. ¿Está bien? Cada proceso tiene esas características. Entonces, si yo quiero calcular el trabajo total, voy a tener que calcular el trabajo de cada proceso. Y eso es a lo que me refiero con el todo, es la sumatoria de las partes. ¿Está bien? Otra característica que deben tomar en cuenta, y esto para más adelante o para otra materia, la división de dos propiedades extensivas, va a ser igual a una propiedad extensiva. Y gracias a ello voy a otro, que son las propiedades específicas. ¿Sí? Todo esto es relacionado para la parte de termodinámica. ¿Está bien? Yo estoy hablando solamente de termodinámica. Una propiedad específica va a ser una propiedad extensiva dividido entre la masa. Ahí tenemos el volumen específico, con una letra minúscula y un punto. Ese es el volumen específico. Puedo tener también la entropía específica. Puedo también tener la energía interna específica, o sea, por unidad de masa. ¿Estamos de acuerdo? Aquí habría una gran, no sé, un pequeño debate con el concepto de peso específico. ¿Está bien? Pero para el peso específico se tiene que realizar un pequeño análisis, ya que sería el peso sobre masa, etcétera, etcétera. Pero eso se considera más para química. ¿Está bien? Y nosotros ahorita no estamos viendo química, estamos viendo termodinámica. Y así sucesivamente nosotros sacamos estos 3 consideraciones para que puedan resolver cualquier ejercicio de termodinámica. Ahora bien, esa es la introducción a la termodinámica. Analizar que siempre vamos a llevar gases manifestadas como sustancias puras, analizar que estas van a tener propiedades extensivas e intensivas, y tomar en cuenta que el todo implica la sumatoria de las partes para poder analizar el sistema. Ahora el sistema lo vamos a ver más que todo representado en las leyes de la termodinámica. Van a ser 4, pero de esas 4 solo vamos a utilizar 3, y de esas 3 solo 2 están fundamentadas. Entonces vean cómo es el análisis de termodinámica, o así como es la teoría de termodinámica. Para implicar las leyes de la termodinámica, para hablar o para enunciar estas leyes, nosotros tenemos que hablar de un sistema. Ya habíamos visto un sistema, pero esta vez específicamente hablando de un sistema termodinámico.
Y este sistema termodinámico va a tener una conclusión que es general, y ya lo habíamos visto. El sistema termodinámico tiene que encontrar o tiene que estar en un equilibrio. ¿Equilibrio en qué sentido? En temperaturas, en calores, en trabajos. ¿Está bien? Pero lo importante es que este sistema llegue a un equilibrio o se encuentre en equilibrio. Y gracias a ello se plantean tres leyes y una ley adicional que se ha planteado después de estas tres. ¿Está bien? Eso ya lo habrán visto en teoría o busquen quizá algún libro de historia o de referencia, porque primero se inventaron las tres leyes de la termodinámica, luego ya incluyeron la ley cero, que la ley cero me habla de esta palabrita. La ley cero me habla de un equilibrio térmico. ¿Está bien? Pero, ¿cuál es el problema con la ley cero? Es que esta ley cero, más que todo, se toma en cuenta como un postulado. O sea, que te lo plantean y tienes que creer, te tienes que tenerle fe. Y a la ley cero ya nosotros podemos ir incluyendo más definiciones. Podemos ir basándonos que el equilibrio térmico se basa en la energía interna, se manifiesta mediante el calor y te ayuda a generar entropía. Entonces ahí hay diferentes características que se ven. Pero como ustedes habrán visto, en este caso, por ejemplo, yo voy a tener tres cuerpos, el A, el B y el C. Lo que implica la ley cero de la termodinámica es que después de un determinado tiempo o después de unos determinados procesos, se llega a que la temperatura en A sea igual a la temperatura en B y este sea igual a la temperatura en C. ¿Está bien? Esto tomando en cuenta un sistema termodinámico, ya que si nosotros tratamos de llevar esto a una experiencia, es decir, a un experimento, solo basta en las mañanas que nos sirvamos nuestra taza de té y esta se va a encontrar a una temperatura de ebullición acá en La Paz. Pongamos 87 grados centígrados. El ambiente se encuentra a 20 grados centígrados. De ahí juegan muchos factores a favor o en contra del equilibrio térmico. Por ejemplo, la mesa. Si es una mesa de madera, pues esta se va a encontrar a 10 grados. ¿Qué más? La taza. Inicialmente la taza no estaba a 87, debe estar a 5 grados centígrados. Incluso puede estar a 2. ¿O qué tal alguien que lo haya metido en la nevera y esté a 0 grados centígrados? ¿Está bien? Entonces, todos esos factores juegan en contra, pero lo que se pretende con la ley cero es que todo este sistema, llegado al momento, llega a un equilibrio y se encuentra en una temperatura estándar, que es 25 grados centígrados. ¿Estamos de acuerdo? Una temperatura estándar o una temperatura de referencia. Y a eso se basa la ley cero de la termodinámica. Ahora bien, la primera ley de la termodinámica, así como hemos visto las leyes de Newton, ustedes se la van a acordar con la siguiente forma. La energía interna va a ser igual al calor menos el trabajo. Si nosotros representamos esto, nosotros diríamos que el trabajo va a ser igual al calor más, perdón, el calor va a ser igual al trabajo más la energía interna. Aquí entra diferentes conceptos y también se esboza con la segunda ley, ya que entre el calor y el trabajo nosotros podemos determinar la segunda ley de Newton, perdón, la segunda ley de la termodinámica. Cuando tenemos un sistema y este sistema entra en contacto con otro sistema, aquí vamos a tener el sistema 1 y el sistema 2, el intermedio o el medio comunicante entre estos dos sistemas va a jugar un papel muy importante para que el estado del sistema número 1 sea igual al estado del sistema número 2. Si estos dos fueran globos o si fueran recipientes cilíndricos, pues bastaría que uno sufra una presión, o sea, se lo aplaste o se le reduzca la presión para que el otro aumente, ¿verdad? Pero eso no pasa así por así. Para que reduzca esto, yo tengo que implicar un trabajo y ese trabajo se convierte en calor manifestado y ese calor se disipa al aire mediante entropía, pero eso es otro concepto. En todo caso, para que exista lo que ya habíamos buscado, un equilibrio termodinámico, nos dicen que va a existir una variación de temperatura, perdón, una variación de energía interna del sistema
para que este trabajo se compense con el calor que se ha manifestado. Entonces vean, trabajo más energía interna va a ser igual al calor generado. Entonces todo lo que vas a la termodinámica se reduce a energía interna igual a calor menos trabajo. Y esto nosotros lo vamos a conocer también como una especie de conservación de energía. Listo. Para la segunda ley, que lo vamos a ver también más adelante, nosotros vamos a hablar directamente de las máquinas térmicas. Y siendo más específicos, vamos a hablar del ciclo, ay, ahorita se me fue el nombre, pero vamos a hablar de máquinas térmicas. Y las máquinas térmicas, ¿de qué se encargan? Se encargan de obtener un calor y generar trabajo. ¿Está bien? Pero esto no se genera en su totalidad, por lo tal va a haber un calor de salida restante, que va a ser mucho menor al calor de entrada. El postulado que se plantea es que una máquina térmica nunca puede ser perfecta, entonces eso quiere decir que nunca el calor entregado o que entre el sistema va a ser igual al trabajo salido en su totalidad. Esto no se puede hacer. Es una violación contra la naturaleza, etcétera, porque aquí juega un papel muy importante que es la entropía. Y eso de la entropía es bien bonito y lo van a ver quizá en físico-química, pero se considera la entropía como el grado de desorden que tiene el universo como tal. Ahorita todos ustedes, por ejemplo, están atendiendo acá a la clase, ¿está bien? Pero siempre vamos a tener un sistema donde existan los rebeldes. Por ejemplo, va a haber algunos que no están atendiendo, va a haber otros que quizás están haciendo otra cosa o incluso algunos que están echados todavía en su cama. Pero al momento de que se da este ejemplo, yo les apuesto que todos en su totalidad, por algún instante, van a prestar atención. Entonces ahí es cuando la entropía entra en equilibrio para el universo. Ahora que ya ha pasado el ejemplo, pues cada uno se va a sus actividades y nuevamente me generan el desorden en la clase. Entonces el universo tiende a volver o a quedarse en equilibrio por un fragmento de segundo y luego ya vuelve a su estado natural, que es el, ¿cómo les diría? El desorden en general. Si a alguno de ustedes les da esta curiosidad, pues vean los parquímetros o los autos tienen las luces de parqueo, ¿verdad? Van a ver que estos en algún momento parpadean así deliberadamente, pero por un instante todos van a parpadear al mismo instante. Y esto no se puede explicar, es la manifestación de la entropía en su máximo esplendor. Y es bien bonito. Lo mismo pasa con los metrónomos. Hay diferentes videos, pueden buscarlos. Entonces, gracias a eso y las máquinas térmicas, pues me dicen que los procesos implicados o los procesos manifestados dentro de la máquina térmica, ya sean procesos isobáricos, adiabáticos, isocóricos, etcétera, van a aumentar o van a decrecer la entropía en el universo. Y el universo, por si acaso, sale del sistema. Vean, acá está el sistema y acá está el medio. Entonces, todo fuera va a ser el universo como tal. Y es algo que afecta. No es algo que se pueda comprimir o se pueda reducir en un solo análisis. ¿Está bien? Primera ley, la variación de energía interna igual calor menos trabajo. Punto. Segunda ley, máquinas térmicas. Aquí ya vamos a ver la famosa máquina de Carnot, que ya me acordé. Vamos a ver la máquina de Carnot. Y esta no es la única. Luego ya se ven más. Incluso se ven los diferentes ciclos, el ciclo Brighton y demás. Por ejemplo, el ciclo Full, que eso ya es más específico a diferentes áreas. ¿Está bien? Y finalmente, la tercera ley de Newton que me dice lo siguiente, que no se alcanza o no se logra alcanzar el cero, pero ¿qué cero? El cero absoluto. No se alcanza el cero absoluto, aunque esto implique una infinidad de procesos. ¿Está bien? Hablando en las gráficas termodinámicas que ustedes van a
escribir, y los que ya estén haciendo su práctica habrán visto, de interpretaciones de la siguiente forma. En el eje Y la presión y en el eje X el volumen. Yo voy a tener un punto, por ejemplo, acá. Yo podría tener este proceso. Aquí la presión está aumentando, pero el volumen se mantiene constante, isocórico, ¿verdad? Acá yo tengo otro proceso que el volumen está aumentando, pero la presión permanece constante, isobárico, ¿está bien? Pero hay otros procesos en los cuales se reduce una temperatura, y esos son los procesos adiabáticos. Parte de una temperatura y llega a otra temperatura. Y lo mismo pasa con la temperatura, por ejemplo, en los procesos isobáricos e isocóricos. El adiabático es el más importante y también es el más especial, ya que ahí se considera otra variable que es la gama del aire o la gama del diferente gas que estemos tomando en cuenta. Generalmente aire, porque trabajamos con aire. Entonces, la reducción de temperatura, vean que es un proceso muy importante. Imagínense que yo tengo un sistema a 400, o mejor, para que no sea muy largo, 373 grados centígrados, perdón, grados Kelvin, siempre grados absolutos. No va a haber ningún proceso que me pueda hacer llegar a 0 grados Kelvin, es decir, al cero absoluto. Ninguno, aunque sean infinitos los procesos. Eso es lo que me plantea la tercera ley de la termodinámica. Entonces, dicho esas tres leyes, es en lo que vamos a basar la termodinámica. Pero, como les decía, son 4 leyes. De las 4 leyes son 3 las principales y de las 3 principales son 2 las que utilizamos. La primera y la segunda ley de la termodinámica. La primera ley ya saben con el qué fórmula y qué significa esa fórmula. Y la segunda ley ya la vamos a ver con diferentes bosquejos. ¿Está bien? Esas son las consideraciones que debemos tomar en cuenta. Ahora bien, para el convenio de signos, que es muy importante, y aquí quiero hacer un énfasis muy grande para la termodinámica, es que al sistema, como ya hemos visto, vamos a tener procesos que generen calor y trabajo. ¿Está bien? Esto va a estar relacionado directamente con la primera ley de la termodinámica. Y al ser un sistema, nuestro punto de análisis, vamos a tener los siguientes casos. Voy a tener casos específicos donde entre calor al sistema y también tenga salida de calor del sistema. ¿Está bien? Ahora bien, también va a existir la entrada de trabajo y la salida de trabajo. ¿Está bien? Entra trabajo, entra calor y también sale calor del sistema. Pero aquí quiero hacer un énfasis muy importante. No por el hecho de que entre calor va a salir calor. ¿Está bien? Lo que deben tomar en cuenta es lo siguiente. Entra calor al sistema y se genera trabajo. ¿Está bien? Consecuentemente, y aquí escuchen muy bien, se realiza trabajo al sistema y el sistema desprende calor. ¿Está bien? Esas consideraciones son muy importantes, ya que cuando se manifieste calor al sistema o cuando se proporcione calor al sistema, vamos a tener un valor positivo de este calor. Y cuando el sistema desprenda calor propio, va a ser un signo negativo. Si un resultado me sale calor igual a menos 2000 calorías, ¿eso qué implica? Implica que el sistema está liberando 2000 calorías. ¿Está bien? Esa interpretación es muy importante. Ahora, con el trabajo pasa lo contrario. Cuando se genera trabajo al sistema, el signo es negativo. Y cuando el sistema genera trabajo, va a ser positivo. ¿Está bien? Escuchen bien las sentencias que les estoy diciendo ahora para así también poder avanzar con los ejercicios y más que todo den un buen examen. Todo se va a enfocar al sistema. El sistema libera calor
el sistema produce trabajo, se realiza trabajo al sistema y se cede calor al sistema. ¿Está bien? Esas son sentencias muy importantes que deben tomar en cuenta. ¿Está bien? Más que todo, ¿por qué? ¿Y por qué les decía que el calor produce trabajo y por qué el trabajo produce calor? ¿Está bien? Es porque aquí nosotros debemos tomar en cuenta lo siguiente. Vamos a ver cuando realicemos los ejercicios con gráficas que existe la expansión termodinámica y existe la compresión termodinámica. Ambos van a estar representados en el sistema, pero con la siguiente diferencia. Cuando existe expansión, ustedes imagínense un globo, o sea, todos han inflado un globo en algún momento. Si ese globo podemos decir que se ha expandido, ¿qué relación tendrían los volúmenes? El volumen final va a ser mayor al volumen inicial, ¿verdad? Eso es una expansión. Y una compresión, ¿cuál sería? Lo inverso. El volumen inicial es mayor al volumen final. O si quieren, el volumen final es menor al inicial, si quieren mantener la misma dinámica. El volumen final es menor al volumen inicial. Entonces ya saben qué es una expansión y qué es una compresión. Y acuérdense que los gráficos es presión-volumen. Entonces, si yo tengo un proceso en este sentido, vean siempre las flechas de dirección de dónde a dónde va el proceso. Si va de 1 a 2, entonces el volumen 2 va a ser mayor al volumen 1. Por lo tanto, expansión. Vean otro ejercicio y vean la gráfica y van a ver si es expansión o compresión. Pero lo importante es la representación de esto. Acá está el sistema y acá está el sistema. Cuando yo tengo un proceso de expansión, se dice que se le genera calor al sistema y este sistema produce trabajo. En cambio, cuando existe una compresión, se genera trabajo al sistema y el sistema produce calor. ¿Está bien? Esas son las características que deben tomar en cuenta. Para la expansión, decíamos, el sistema recibe calor y realiza trabajo. En cambio, para una compresión, recibe trabajo y libera calor. ¿Estamos de acuerdo? ¿De quién recibe calor o de quién recibe trabajo el sistema? Aquí afuera se encuentra el medio. ¿Está bien? Y ya hemos visto que pueden existir aislantes. Conocemos qué es un sistema abierto, sistema cerrado y sistema aislado. Todos esos conceptos nos sirven para hacer termodinámica. Teniendo estos conceptos, es mucho más sencillo poder resolver los ejercicios y no solamente aplicar fórmulas y obtener respuestas. ¿Está bien? Eso sería como una pequeña introducción teórica a lo que implica la termodinámica.